Hola, buenas tardes. Bueno, como ya saben, yo soy Cristian López Almeida, soy profesor en docencia superior y licenciado en seguridad. Así que bueno, conmigo van a ver lo que es mediación, resolución de conflicto y mediación penitenciaria. Bueno, ya he subido algunos apuntes y hemos hecho un trabajo práctico. Bueno, simplemente quería hacer algunas aclaraciones sobre estas dos unidades. Ustedes van a ver que en la primera unidad vimos de alguna manera lo que es el personal penitenciario. El personal penitenciario es básicamente el punto esencial en la readaptación social del condenado. Como nosotros sabemos, nosotros alojamos dos grandes tipos de internos, son los condenados y los procesados, cada uno con intereses distintos, ¿no? El condenado tal vez está preparado o su interés es cumplir la condena y acceder a los beneficios propios de la progresividad del régimen penitenciario, mientras que el procesado, al no tener condena, recuerden esto, técnicamente es inocente. Al ser inocente no se le aplica una pena, excepto aquellos que están incorporados al REAP, régimen de progresividad voluntaria, ¿no? En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que los intereses de esta población son totalmente distintos. Como decíamos recién, el condenado tal vez quiera acceder lo más rápido posible en la evolución o en la progresividad del régimen penitenciario, mientras que el procesado tal vez su interés es cómo encarar el juicio y al no estar condenado, técnicamente, como dijimos recién, es inocente y quizás tenga la esperanza de que en el juicio sea absuelto y salga en libertad. O sea, los intereses de estos dos tipos de población penal son totalmente distintos. Por eso nosotros como personal superior tenemos que tener esa diferencia, no tenemos que entender cuál son los intereses de los internos. Por eso cada uno de los internos no es lo mismo. Por eso al momento de tratar y de hablar con cada uno de los internos, nosotros tenemos que saber que sus intereses es lo que mueve aquello que le importa. El interno son totalmente distintos, así que un condenado van a ver que quizás sus intereses son distintos que el de un procesado. Eh, bueno, existen normas, obviamente, el reciente estatuto del Servicio Penitenciario Federal, que salió en julio de este año, que derogó la vieja ley orgánica, la 2416, que era del año 73. Bueno, este nuevo estatuto, eh, obviamente, que reemplaza la ley orgánica y, bueno, da la estructura de cómo se debe actuar el personal penitenciario, y más que nada el personal, no solamente el personal, sino también lo que es la institución en sí. Bueno, eh, nosotros, si bien el artículo primero de la vieja 24660, si ustedes la recuerdan, decía, bueno, que el Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad destinada a la custodia y guardia de los procesados y a la readaptación social del condenado. Bueno, si hay una modificación, si ustedes también tuvieron la oportunidad de analizar el nuevo decreto, el 455, que si bien habla que el Servicio Penitenciario Federal sigue siendo una fuerza de seguridad, pero quizás este estatuto no dice que como finalidad es la readaptación social, sino el cumplimiento y la ejecución de las penas privativas de libertad. Así que nosotros tenemos que hacer un análisis y decir que, bueno, la readaptación social está justamente en el artículo primero de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, que es la 20.416 del año 24660, perdón, me confundí el número de ley, la 20, 24, sí, 24660, bien digo, que es del año 1996, que reemplazó la vieja Ley Penitenciaria Nacional, el decreto 412 de allá del año 1958.
Así que bueno, nosotros tenemos, nosotros como institución, ¿no? El Servicio Penitenciario Federal, como fuerza de seguridad, conforme al decreto 455 de este año y el artículo primero de la ley 24660, la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, tenemos la misión o nuestro objetivo es que el condenado adquiera la capacidad de comprender la ley para procurar su adecuada reinserción social con ayuda de la sociedad. Acá tenemos, en el ámbito penal, digamos, tenemos lo previo que por qué el interno llega a la cárcel. El interno llega a la cárcel por un montón de factores económicos, sociales, culturales, y comete el delito, es juzgado, es penado, es condenado y lo mandan a una unidad penitenciaria, a un establecimiento penitenciario, para que el servicio penitenciario, en cumplimiento de la ley, procure su readaptación social. Bueno, dentro de la unidad existen multidisciplinas, como ustedes ya saben. Está la seguridad, el trato y el tratamiento. Son las famosas tres patas en que se apoya lo que es el servicio penitenciario. La seguridad es básicamente mantener el orden dentro del establecimiento que de alguna manera busca que dentro de ese orden se ejecuten las actividades. Las actividades básicamente son lo que llamamos nosotros las áreas profesionales, ¿no? Que básicamente la más, no digo más importante, pero la que sirven concretamente para la ejecución son la educación y trabajo. Es por ello que ustedes están haciendo este curso. Después el resto de las demás áreas profesionales son asistenciales, no menos importantes, obviamente. Asistencia social, asistencia médica, asistencia espiritual, pero concretamente vamos a centrarlo en lo que es el escalafón, los subescalafones, mejor dicho, docentes y trabajo, porque son lo que dan el pie para justamente procurar esta adecuada reinserción social. Si tenemos un interno que no tiene ni la primaria ni la secundaria o quiere perfeccionarse a nivel terciario o universitario, obviamente entra en lo que es la división de educación o sección de educación. Y dentro del punto de vista laboral, el trabajo como eje fundamental en la actividad penitenciaria o en la ejecución de la pena, obviamente es fundamental, más aquellos que no tienen la posibilidad o no tienen adquirido el hábito laboral para que después en el medio libre puedan trabajar o ganarse la vida de alguna manera. Bueno, es por eso que los futuros oficiales o futuro personal superior del escalafón trabajo y del escalafón educación es que corresponden que hagan este curso y bueno, a través de la escuela penitenciaria que es la formadora del futuro personal superior del Servicio Penitenciario Federal. Ustedes, a diferencia de los cadetes, ya tienen experiencia, porque de hecho son todos agentes penitenciarios, revistando como personal subalterno. En cambio, el cadete no, el cadete empieza una vez terminada la secundaria, ingresa como cadete, como sabemos, los 3 años de cadete con el régimen internado que tienen. Ustedes tienen una cierta ventaja, ya que saben cómo es el trabajo y ya tienen una experiencia, de acuerdo a la unidad donde trabajen, de cómo se mueve o cómo se administra o cómo es la dinámica de las actividades dentro de la unidad. Bueno, como habíamos dicho, la unidad 1 básicamente trata sobre el personal penitenciario, básicamente, y toda la legislación que habla sobre cómo debe ser o cómo debe ser formado el personal penitenciario, aquellos que son los encargados de la ejecución de la pena de libertad. Vimos el decreto 455 de este año, las reglas Van Gogh, que son las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres en contexto de encierro, y después tenemos las reglas Mandela, que son las reglas mínimas para el tratamiento de
de recluso, como se llama, ¿no? Estas reglas son lo básico que se debe cumplir conforme a las Naciones Unidas para el tratamiento de los internos o los detenidos. Detenidos, generalmente nosotros llamamos detenido a aquella persona que no tiene condena, ¿no? El interno es aquella persona que ella tiene una condena y tiene una pena por cumplir. El condenado, tengan en cuenta que ella tiene un inicio de condena y un fin. El interno ya sabe cuándo se va, cuándo termina su condena, ¿no? Y de ahí, bueno, también sabe su fecha de libertad condicional, su mitad de la condena y demás para ir accediendo a los beneficios. En cambio, el procesado tal vez no lo sabe, ¿no? Al ser inocente, el juez le dio una prisión preventiva porque el juez considera que si bien es una persona inocente constitucionalmente porque no está condenado, pero existe riesgo de fuga o entorpecimiento de causa, que son las dos causas, valga la redundancia, de que el juez puede ordenar la prisión preventiva. Hay mucha gente procesada que está, digamos, en libertad. ¿Por qué? Porque el juez considera que no representa un peligro para la investigación de la causa y tampoco representa un peligro de fuga. Así que el juez los deja en libertad. Pero hay internos sí que representan un peligro de fuga o que pueden entorpecer la investigación. Entonces, por eso el juez aplica esta medida de seguridad. ¿Qué es una medida de seguridad? No es una pena. La pena es cuando el interno ya está condenado. Está condenado y el juez lo condenó a una determinada cantidad de años de prisión o reclusión, que son las dos penas que el Código Penal establece como penas privativas de libertad. En cambio, el interno procesado no está penado si no se le aplica una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad van hacia el futuro. O sea, las medidas de seguridad tratan de evitar que el interno cometa un hecho dañino. En este caso, por ejemplo, entorpecer la causa o fugarse. Entonces el juez, ¿qué hace? Lo encarcela para evitar que el interno cumpla esto. En cambio, la pena va para atrás. O sea, la pena se aplica por un hecho que el interno cometió en el pasado. Bueno, te condeno porque cometiste el delito de homicidio, robo o lo que fuera. Entonces, la pena no deja de ser una retribución por el hecho que se cometió. O sea, se cometió un delito y el juez lo condena por ese delito que se cometió. En cambio, el procesado se le aplica una medida de seguridad, ¿no? En razón a estos parámetros que toma el juez como peligro de fuga y entorpecimiento de la causa. Bueno, más o menos de eso hablamos de la unidad 1 y bueno, todos las leyes, la legislación, tanto de las Naciones Unidas como la propia, de lo que habla para que regulan el tratamiento de los delitos. Perdón, para el personal encargado de la ejecución de las penas privativas de libertad. Después la unidad 2 tenemos lo que es el conflicto, que esto que te hicimos en trabajo práctico, los valores, los intereses. Por eso yo hago mucho hincapié en los intereses, porque el interno tiene su interés, obviamente, ¿no? No porque no esté detenido, esté cumpliendo una pena, no tenga intereses. Por eso nosotros, para evitar el conflicto, tenemos que conocer esos intereses que tiene el interno, ¿no? No debemos tratar al interno todos por igual, cada interno es distinto, obviamente como cada persona es distinta, y cada uno responde a ciertos intereses. Como dije recién, hay internos que responden porque son procesados, responden a su interés, tal vez es salida por suerte del juicio, mientras que el condenado ya pasó por el juicio, fue condenado, se le aplicó una pena, y tal vez sus intereses sean otros, ¿no? Acceder más rápido a los beneficios para llegar a la fecha de libertad condicional, por ejemplo, o de salida transitoria con una buena calificación de conducta y concepto para que, bueno, de alguna manera el juez no tenga tanto argumento como para rechazar. Bueno, ahí hablamos también del poder, ¿no? Que siempre hay una persona que ejerce cierta influencia, eso es el poder, ya sea por la cuestión de liderazgo, por miedo, o por función, ¿no? Por el lugar o el estatus que esa persona ocupa, que tiene cierta influencia sobre
Otra, por ejemplo, nosotros como personal superior lo que hacemos es ejercer nuestra autoridad, porque nuestra función, la ley nos dice que nosotros tenemos una función de conducción y por ende en esta función de conducción hay personas que de alguna manera hacen o ejecutan las órdenes o las ideas que nosotros les damos en cumplimiento de nuestra función, ¿no? Eso es el poder. Bueno, los recursos, también se habló de los recursos, que son los recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, que obviamente para ejercer esta conducción yo necesito ciertos recursos. Obviamente yo también puedo ejercer mi poder o mi función con recursos limitados. Bueno, está en la habilidad nuestra cómo nos arreglamos para de alguna manera ejercer ese poder. Bueno, el interés personal que estamos nosotros, que vimos recién, ¿no? Cada uno tiene un interés distinto, ¿no? Y por más que todos sean internos, ¿no? O todos sean condenados, todos sean procesados, cada persona maneja su propio interés, ¿no? Negocio, negociación, también hablábamos de la interacción. Nosotros como personal superior tenemos que negociar, pero negociar, quizás la palabra negociar quizás tiene una connotación negativa de decir, bueno, si este está queriendo buscar algún beneficio económico, ¿no? Por eso hablamos del negocio en el apunte de negocio y negociación. El negocio, bueno, quizás yo tengo un negocio y bueno, obviamente mi objetivo como negociante es ganar dinero, obvio, ¿no? Pero también la negociación existe en acordar ciertas voluntades. ¿Para qué? Para un bien común y evitar evitar la generación de conflictos, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, nosotros tenemos que vivir negociando, pero negociando desde este punto de vista. No es que estoy diciendo, bueno, quiero negociar con interno y que me dé un beneficio económico. No, porque eso nosotros como en calidad de funcionarios públicos es un delito. Si nosotros pedimos ciertas dádivas o cierta remuneración económica a cambio de un determinado favor, es un delito y por ende yo no soy un agente penitenciario, no soy un delincuente y por ende susceptible de ser condenado por el delito que yo cometo. Así que son dos cosas totalmente distintas. Una es una negociación que yo puedo hacer para evitar un conflicto y la otra es un negocio que es dentro del ámbito penitenciario. Pedir dinero es un delito, ¿no? Eso creo que ya lo tenemos bastante claro. Bueno, nosotros también hicimos un trabajo práctico, ¿no? Hicimos un trabajo práctico, era unas 2 o 3 semanas, bueno, donde había una serie de consignas. Me gustaría, bueno, creo que hice la devolución ya de alguna manera personal a cada uno. Creo que hubo cuatro que si mal no recuerdo, que no entregaron conforme a los tiempos. Esos no van a ser corregidos. Creo que, si mal no recuerdo, y vi en el Classroom que estos agentes se entregaron después de tiempo, la verdad que no van a ser corregidos. ¿Por qué? Porque una de las consignas es cumplir justamente con la consigna. Si la consigna dice que el trabajo debe ser entregado hasta tal día, hasta tal fecha, tiene que ser eso. No se puede exceder. No, porque eso lo ayuda alguna a cumplir con la consigna. Nosotros debemos cumplir la consigna. No puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Por qué? No porque no sea de alguna manera flexible, sino porque de alguna manera no es justo para lo que sí cumplieron. Porque muchas veces, por hacer o de alguna manera tener consideración por el cual incumplió la consigna, perjudicó a aquellos que sí la cumplieron. Entonces yo prefiero valorar a los que sí cumplieron y no a los que no cumplieron. Los que no cumplieron, bueno, tendrán una oportunidad o tendrán la oportunidad de dar su trabajo de otra manera oral, un examen, lo que fuera. Entonces, que haya una cierta consecuencia por cumplir y por no cumplir, ¿no? Los que cumplieron, perfecto, y creo que hay 4, no recuerdo menos los apellidos, de aquellos chicos que de alguna manera no cumplieron con la fecha de entrega y obviamente no van a tener el mismo trato o la misma calificación, la misma modalidad de evaluación que lo que sí cumplieron. Vuelvo a decir, no porque no sea flexible, sino para ser justo
y considerarlo con lo que sí cumplieron. Así de alguna manera se aprende a cumplir con la consigna. Así en todos los órdenes de la vida en que yo no puedo hacer cualquier cosa. Si a mí se me da una orden, yo debo cumplirla a la orden. No puedo hacer lo que se me da la gana, ¿no? Porque por algo el jefe y ustedes como futuro personal superior van a tener que hacer lo mismo, ¿no? Van a tener que, de alguna manera, cumplir y van a exigir que se cumplan sus órdenes. Y si ustedes exigen que se cumplan sus órdenes, obviamente ustedes también tienen que cumplir las órdenes que le impartan sus superiores. Así que bueno, más que nada quisiera hacer hincapié lo que puedo recordar de los trabajos prácticos, que bueno, cuando se habla de mediación penitenciaria, algunos pusieron que, bueno, que el conflicto había entre dos áreas. Sí, puede haber conflicto entre dos áreas, ¿no? De un área de educación con el área de seguridad o cualquier otra área. Pero de alguna manera tenemos que elevarnos más. ¿Por qué? Porque el conflicto de dos áreas no es problema de ustedes, es problema del superior que debe coordinar tanto educación como el área de seguridad para que las tareas se cumplan, ¿no? Ahí no estaría el conflicto, ¿no? Eso es un problema de administración de la dinámica de la unidad que no le corresponde a ustedes, le corresponde al superior para coordinar las dos áreas para decir, bueno, seguridad se tiene que mover de una manera y educación de otra para que llegue el objetivo, no es que son dos áreas enfrentadas. Por ahí también pusieron como que que educación quería la adaptación social y mientras seguridad no quería. No, todos estamos para la adaptación social, cada uno de su parte. Ahí yo estoy viendo que existen problemáticas entre dos secciones o dos dependencias de la unidad. Ustedes como personal superior son parte de la unidad y por ende parte de todo. Eso es un problema de gestión de la unidad, no es un conflicto, porque ahí lo que está fallando no son ustedes, sino el superior que no sabe o no puede o no quiere coordinar las actividades de estas dos áreas. Así que bueno, la mayoría se centró en eso, ¿no? En problemas quizás con dos dependencias. Y tenemos que elevarnos más, porque nosotros ya como personal superior no puedo estar diciendo, ah, no, que Requisa se peleó con educación. No, yo no puedo permitir que dos áreas de mi unidad, yo también tengo la experiencia de haber sido director de unidades, no puedo permitir que dos áreas se enfrenten. No, cuando las dos áreas deben tener la misma visión, porque esa es la idea. La visión, todas las áreas nos movemos en pos de un solo objetivo. Si cada área tiene su propio objetivo, obviamente esto no sirve ni no va para ningún lado. Por eso hago hincapié justamente en un trabajo que me dice que educación quiere ver la adaptación social y Requisa no es así, como si fuera que Requisa no quiere nada o que el área de seguridad no quiere. No, todos tenemos. Por eso digo, la función del servicio penitenciario, desde el inspector general hasta el último ayudante, es de la readaptación social del detenido y todos desde nuestra área trabajamos para llegar a ese objetivo, ¿no? Bueno, justamente la mediación está entre nosotros, personal penitenciario, y más aún, sabemos que existen dos personales, el personal superior y el personal subalterno. Ustedes como futuros personal superior tienen que mediar justamente esta negociación para evitar que se generen conflictos, ¿no? Había un ejemplo, bueno, que yo lo felicité al alumno que hizo este ejemplo, que justamente fue una administración de espacio, ¿no? El ejemplo, si mal no recuerdo, era que, bueno, querían jugar al fútbol y, bueno, en el espacio donde le habían asignado no se podía jugar al fútbol porque creo que era un cachebole o algo parecido. Y, bueno, se negoció que, bueno, que la semana siguiente o la próxima clase iban a tener la clase en un espacio acorde para jugar al fútbol, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de negociación. Yo de una manera estoy de alguna manera negociando, pero negociando, vuelvo a repetir, en este sentido, para que la actividad se haga, quizás no hoy, pero la próxima clase, y los internos, no, mejor dicho, no se genere conflicto entre los internos. Ese tipo de negociación me estoy
refiriendo. Nosotros como personal superior, esto volvía, dos personales, el personal superior y el personal subalterno. Nosotros como personal superior tenemos más responsabilidad. Así que no es solamente decir, ah, no, yo quiero ser personal para que me llamen jefe o para tener una estrella. No, implica, más allá de todo eso, implica responsabilidad. Y el oficial es el que más responsabilidad y el que más debe trabajar. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que tienen más grado o muchas veces se ve en el personal subalterno, ah, no, yo cuando soy mayor no hago nada. No, al contrario, si no vas a hacer nada, andate a tu casa. Porque ¿para qué? Para venir a mí y no hacer nada, no te quiero. Andate a tu casa, si no vas a hacer nada, retírate y andate a tu casa. El personal superior o aquellos de mayor grado, por tener mayor grado, más experiencia y más responsabilidad, son los que deben dar el ejemplo y deben de alguna manera trabajar mucho más para el cumplimiento de la función y justamente que no haya conflicto. Por eso, cuando hablamos de mediación penitenciaria, es la mediación o la negociación que tenemos que hacer nosotros como personal superior para con el interno, que es la contraparte. Acá hay dos partes, la institución penitenciaria y el interno. El interno que debe cumplir una detención en caso de ser procesado o ejecución de una pena en caso de ser condenado, y el personal penitenciario. Pero el personal penitenciario en calidad de representante del Estado. Porque yo, más allá que sea una persona, soy el representante del Estado para ejecutar esa pena, porque el Estado me da esa responsabilidad de yo ejecutar la pena privativa de libertad impuesta por el Poder Judicial. Así que no es que yo me tengo que tomar personalmente, sí, más allá que obviamente la subjetividad nuestra influye, cada persona es distinta, así como cada interno es distinto, y obviamente cada funcionario penitenciario es distinto con su personalidad, sus intereses, su historia, pero lo que se enfoca en esta materia es que el personal superior debe continuamente negociar con el interno, pero negociar no en carácter personal mío, sino en carácter de yo, funcionario penitenciario, como representante del Estado para ejecutar la pena privativa de libertad. Así que bueno, ya llevamos casi media hora de este video, no lo quiero aburrir más. Así que bueno, más o menos este es un resumen de estas dos unidades que hemos tenido hasta ahora y el trabajo práctico en general, para que ustedes empiecen los futuros trabajos a pensar como personal superior. Lo que quiero sacar limpio es que el personal superior es el que más responsabilidad tiene, es el que debe siempre encarar la situación conflictiva y de alguna manera es aquel que debe negociar para procurar el orden dentro del establecimiento. A nadie nos gusta tener una unidad en desorden. La unidad tiene que tener orden y para eso debemos trabajar todas las áreas juntas, la área de seguridad con las áreas profesionales en conjunto, justamente para evitar este tipo de conflicto y mucho menos pelearse entre las áreas. Yo sé que sucede esto, ¿no? Sucede esto porque, como le digo, yo también me tocó vivirlo. Pero bueno, yo atribuyo a estos problemas entre las áreas de una incapacidad de la conducción para coordinar las actividades de dos áreas. Porque yo no puedo permitir en normalidad a mi cargo que dos áreas se peleen o tengan conflicto entre dos áreas. Porque no es el conflicto entre dos áreas. Está hablando de la conducción, que son incapaces de hacer una adecuada dinámica o una adecuada actividad o una adecuada coordinación entre las actividades para que cumplir el objetivo de la unidad, ¿no? Bueno, de alguna manera también ya lo estamos acercando a la época de examen. Seguramente vamos a ver algunas unidades más, alguna en el transcurso de la semana, en los próximos días vamos a ir subiendo también más texto, ¿no? Para ir leyendo, y me gustaría hacer, más allá de los trabajos prácticos, un examen virtual, obviamente, porque creo que hay gente del interior también, que un examen, digamos, oral vía Classroom o vía WhatsApp, lo que sea, para tener una charla, hablar de alguna manera entre ustedes y yo,
para ver cómo de alguna manera adquirir un conocimiento, qué es lo que piensan, porque tengan en cuenta que la función del personal superior no es la misma, no es la misma como yo le acabo de decir. Siempre tiene que tener la posición del liderazgo y de alguna manera siempre llevar adelante la negociación, procurar y evitar o resolver, bueno, si hay conflicto hay que resolverlo, primero hay que evitarlo. Primero, de todas maneras, de todos los medios reglamentarios, obviamente, que existen, tratar de evitar el conflicto. Y si el conflicto no se puede evitar, tengo que resolverlo de la mejor manera posible. Y esto está en la capacitación y en digamos, en la idiosincrasia que tenga cada uno para resolver el conflicto, teniendo en cuenta los intereses. Porque yo voy a entender bien el conflicto si yo sé cuál es el interés de la otra parte. Si no sé que la otra parte puede ceder o es inflexible, obviamente poco voy a poder resolver. Si yo sé la parte o lo que yo puedo ceder o que la otra parte puede ceder para tratar de solucionar o llegar a un acuerdo en el conflicto, obviamente ahí es donde debemos hacer hincapié. Bueno, tienen mi número de teléfono, yo no tengo ningún problema en que me llamen, me manden correo electrónico, me manden mensajes de textos, yo no tengo ningún tipo de problema, así que bueno, en los próximos días estaremos subiendo nuevo material y pondremos, seguramente va a ser antes de la fiesta de Navidad y Año Nuevo, un pequeño examen, charla vía virtual entre ustedes, yo prefiero de manera individual, entre ustedes y yo, ¿no? Para tomar una especie de examen, tener la primera nota y así ir avanzando en la materia que justamente tenemos todo el verano como para ir de alguna manera aprendiendo, ¿no? Estamos para eso, estamos para aprender, así que obviamente vuelvo a decir, yo no tengo ningún tipo de duda, que me llamen, que me manden correo, que me manden mensaje de texto, cualquier tipo de consulta o duda que tengan con respecto a la asignatura o en la propia actividad penitenciaria, no tengo ningún tipo de problema en evacuar esa consulta. Así que tengan buenas tardes y bueno, estamos en contacto. Gracias.